1953. Washington pagó a matones callejeros para derrocar al único gobierno democrático que Irán ha tenido en su historia moderna. 1979. Un clérigo exiliado aterrizó en Teherán y 5 millones de personas salieron a recibirlo en las calles. 1988. Soldados iraníes morían quemados por gas mostaza, mientras la administración Reagan miraba para otro lado. 2020. Un dron americano redujo a cenizas al segundo hombre más poderoso de Irán en el aeropuerto de Bagdad. 2025. Misiles israelíes destruyeron instalaciones nucleares que habían tardado décadas en construir, con respaldo directo de Washington. 2026. Estados Unidos bombardeó Irán, y el ayatolá Jamenei murió en los ataques. Para entender cómo se llega a ese momento, hay que retroceder 70 años. Al petróleo, a la traición, al golpe que lo inició todo. Esta es la historia completa de por qué Estados Unidos e Irán son enemigos. La historia que estás a punto de escuchar no comienza con misiles ni con bombas nucleares. Comienza en una oficina en Londres, a principios de los años 50, donde un hombre en traje de 3 piezas firmó un contrato que le arrebataba a Irán el derecho sobre su propio suelo. Ese contrato desencadenó 70 años de humillaciones, represalias, revoluciones y guerras no declaradas. Hoy, mientras los escombros todavía humeaban en Teherán y los misiles iraníes cruzaban el cielo del Golfo Pérsico, es imposible entender lo que estaba pasando sin entender lo que pasó antes. Porque este conflicto no es una guerra nueva. Es la misma guerra que empezó en 1953, apenas con armas más sofisticadas. Y los que pagan siempre son los mismos. Parte 1. La primera herida. Irán tenía petróleo. Y el mundo lo quería. Desde 1913, una empresa llamada Anglo-Iranian Oil Company extraía crudo iraní en condiciones que rozaban el saqueo. Pagaba a Irán una parte mínima de las ganancias y controlaba las refinerías como si el suelo persa fuera territorio de la corona británica. Los obreros iraníes vivían en barracas sin agua potable, a metros de las mansiones con piscinas donde residían los ejecutivos de Londres. El pueblo veía esa riqueza cruzar el Golfo en barcos, mes tras mes, año tras año, década tras década, y acumulaba rabia. Entonces llegó Mohammad Mossadegh. Era abogado, intelectual, patriota apasionado que lloraba en público cuando hablaba de la dignidad de su pueblo. En 1951, el Parlamento iraní eligió primer ministro por abrumadora mayoría. Y Mossadegh hizo lo que nadie se había atrevido a hacer antes. Declaró que el petróleo iraní le pertenecía al pueblo iraní. Ordenó la nacionalización de la Anglo-Iranian Oil Company. La reacción de Londres fue inmediata y brutal. Aplicó un bloqueo económico total. Ningún barco en el mundo podía comprar petróleo iraní sin enfrentarse a represalias diplomáticas y comerciales. La economía iraní empezó a hundirse. Pero Mossadegh no se rindió. Lo que Gran Bretaña no había calculado es que Irán prefería el sufrimiento a la rendición. Y aquí fue cuando llegó el giro que cambiaría todo. Londres fue a Washington y usó la palabra que en plena Guerra Fría abría todas las puertas: comunismo. Le dijeron al presidente Eisenhower que Mossadegh era vulnerable a la influencia soviética, que si Irán caía, toda la región caía como fichas de dominó. Era una mentira casi perfecta. Mossadegh era un demócrata liberal, no un comunista. Pero Eisenhower firmó la orden. Si esto te parece importante, dale al botón de suscribir. Esta historia apenas comienza. La CIA diseñó la Operación Ajax. Agentes americanos recorrieron los bazares de Teherán pagando matones para organizar disturbios. Sobornaron a generales, periodistas y clérigos. Fabricaron titulares, crearon caos y sembraron el pánico. El 19 de agosto de 1953, el ejército iraní arrestó al primer ministro Mossadegh. El Shah Mohammad Reza Pahlavi regresó al trono desde el exilio en un avión que la CIA había enviado desde Roma. En 72 horas, la única democracia que Irán ha conocido en su historia moderna fue destruida. No por una guerra, por dinero y por miedo. Y por la certeza americana de que los recursos de otros países les pertenecían mientras sirvieran a sus intereses. Mossadegh fue juzgado en un tribunal militar, condenado a 3 años de prisión, y luego confinado bajo arresto domiciliario en su pueblo natal hasta su muerte en 1967. Murió sin haber vuelto a pisar Teherán. Nunca supo hasta qué punto su historia se convertiría en el mito fundacional de toda la política exterior iraní de los siguientes 70 años. Décadas después, en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban oficialmente su participación en el golpe. Lo que había sido negado durante 50 años quedó escrito en papel con membrete de la agencia. Para los iraníes, esa confesión tardía no fue un gesto de honestidad. Fue la prueba de que siempre habían tenido razón. Parte 2. El precio del trono. El Shah gobernó durante 25 años,
y en ese tiempo construyó dos Iranes completamente distintos. El Irán de la superficie era moderno, cosmopolita, aliado fiel de Occidente. Se construyeron universidades, autopistas, hospitales. Teherán tenía discotecas y cines. Las mujeres de las clases altas de la capital llevaban ropa occidental. Era el escaparate que Washington le mostraba al mundo. Miren cómo progresa un aliado americano con el modelo correcto. Pero debajo de esa superficie había otro Irán, el de la Savak, la policía secreta del Shah entrenada directamente por la CIA y el Mossad israelí. La Savak torturaba con métodos sistemáticos y documentados. Sus objetivos no eran terroristas ni criminales. Eran estudiantes universitarios que repartían panfletos, periodistas que cuestionaban la corrupción del régimen, clérigos que pedían mayor justicia social, sindicalistas que pedían mejores salarios. Cualquiera que levantara la voz contra el Shah desaparecía en una celda o en una tumba sin nombre. El mundo occidental lo sabía, Estados Unidos lo sabía, y no le importaba porque el Shah compraba armas americanas por miles de millones de dólares al año y mantenía el petróleo fluyendo hacia Occidente. Era el policía del Golfo Pérsico que Washington no tenía que pagar directamente, porque el pueblo iraní lo hacía con su libertad. La ira se acumuló durante 2 décadas. Silenciosa, profunda, absoluta. En 1963, el Shah lanzó la llamada Revolución Blanca, un conjunto de reformas modernizadoras que incluían el derecho al voto de las mujeres y la redistribución de tierras. Era una manera de mostrar al mundo occidental que el régimen evolucionaba. Pero los clérigos lo vieron como un ataque a los valores islámicos. Jomeini protestó públicamente y fue arrestado. Las manifestaciones que siguieron fueron aplastadas con una violencia que los iraníes llamarían el 15 de Khordad. Cientos de muertos. Jomeini fue expulsado del país. El Shah creyó haberse deshecho del problema. En realidad, acababa de crear el mártir que necesitaba la revolución. Lo que ningún analista de Washington calculó es que la rabia acumulada tiene un punto de ebullición. Y cuando ese punto se supera, ni el ejército mejor entrenado del mundo puede contenerla. Cuéntanos en los comentarios si sabías que Estados Unidos entrenó a la policía secreta del Shah. Continuamos. Parte 3. La revolución que nadie vio venir. El ayatolá Ruhollah Jomeini llevaba 15 años en el exilio, primero en Turquía, luego en Irak, finalmente en París. Desde esa distancia, grababa casetes con sus sermones y los enviaba de contrabando dentro de Irán, donde se copiaban y circulaban de mano en mano. Su mensaje era simple y demoledor. El Shah es un títere de los americanos. La revolución es obligación religiosa. El Islam puede derrotar al imperialismo. En 1978, las protestas se volvieron incontrolables. Las calles de Teherán, Isfahán y Shiraz se llenaron de millones de personas dispuestas a morir por un cambio de régimen. El ejército disparó. Hubo masacres. Pero la revolución no se detuvo. El Shah, enfermo de cáncer y políticamente abandonado por sus aliados de Washington, huyó del país en enero de 1979. Nunca regresó. El 1 de febrero de ese año, Jomeini aterrizó en Teherán en un vuelo comercial desde París. 5 millones de personas salieron a recibirlo. La República Islámica nació con una obsesión fundacional grabada a fuego en su constitución. Nunca más un gobierno extranjero decidiría el destino del pueblo iraní. Esa obsesión tenía un nombre: Estados Unidos, el Gran Satán. El país que había destruido su democracia, instalado su dictador y extraído su riqueza durante generaciones. En noviembre de ese mismo año, estudiantes revolucionarios tomaron la embajada americana en Teherán. 66 diplomáticos quedaron como rehenes durante 444 días. Carter ordenó una misión de rescate que terminó en el desierto iraní, con helicópteros estrellados y soldados muertos sin haber disparado un tiro. Los rehenes fueron liberados el mismo día que Reagan tomó posesión de la presidencia. Como si Jomeini quisiera humillar a Carter hasta el último segundo. La herida entre los dos países era ya irreparable. Pero la historia tenía más golpes reservados. Parte 4. La guerra que Washington eligió. En septiembre de 1980, Saddam Hussein invadió Irán. Calculó que la revolución había dejado al ejército iraní desorganizado y débil. Calculó mal. La guerra duró 8 años. Murió aproximadamente 1 millón de personas entre los dos lados. Y en ese conflicto sucedió algo que los iraníes nunca han podido olvidar ni perdonar. Estados Unidos apoyó a Saddam. No en secreto ni de manera ambigua, de manera documentada y sistemática. Washington le proporcionó inteligencia satelital al ejército iraquí para mejorar la precisión de sus ataques. Le vendió precursores químicos sabiendo exactamente para qué serían usados. Cuando Saddam utilizó gas mostaza contra tropas iraníes en el frente de FAO, la administración Reagan no solo no protestó, bloqueó activamente cualquier condena en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para Irán eso no fue política exterior. Fue la confirmación definitiva de algo que ya sospechaban desde 1953.
que la vida iraní no tenía ningún valor para Washington mientras el petróleo de la región siguiera fluyendo en la dirección correcta. Los jóvenes que morían en las trincheras veían en sus televisores a diplomáticos americanos estrechando la mano de Saddam Hussein, mientras sus compañeros morían quemados por armas químicas. Ese odio, esa certeza absoluta de que Occidente celebraba su exterminio, se grabó en la identidad de todo un pueblo. Una generación entera de iraníes creció con una verdad que nadie podía discutirles, que el enemigo no era solo Saddam, era el que le daba las armas. El conflicto terminó en 1988 con un alto al fuego que no le dio la victoria a nadie y dejó a ambos países en ruinas. Irán había perdido a toda una generación de jóvenes. Las ciudades del frente eran escombros. La economía estaba destrozada. Pero algo más había cambiado, algo que los números no podían medir. La convicción absoluta de que en un mundo donde Estados Unidos era el árbitro, Irán siempre perdería. Y esa convicción encontraría su expresión más concreta en los años que vendrían, en laboratorios subterráneos construidos a decenas de metros de profundidad para que ningún misil pudiera alcanzarlos. Dale like si crees que más personas deberían conocer esta historia. Seguimos. Parte 5. El juego nuclear. Los años 90 trajeron una pausa forzada. Irán reconstruía entre escombros. Pero la desconfianza entre los dos países permanecía intacta, debajo de la superficie, esperando el próximo detonador. Llegó en enero de 2002. George W. Bush pronunció 3 palabras en su discurso del Estado de la Unión: eje del mal. Irán, Irak, Corea del Norte. Un solo discurso destruyó meses de señales diplomáticas tímidas. Los reformistas iraníes que querían una apertura hacia Occidente quedaron políticamente quemados. Los conservadores señalaron la pantalla de televisión y dijeron lo que llevan décadas repitiendo: ya ven que nunca cambian. Irán aceleró su programa nuclear, no porque buscara necesariamente construir una bomba, sino porque había aprendido la lección de Irak. Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva, y por eso fue invadido y ejecutado. Irán no quería cometer el mismo error. El programa nuclear era un escudo, una señal al mundo de que atacar a Irán tendría consecuencias que ningún Estado racional querría asumir. Años de sanciones internacionales, sabotajes informáticos como el virus Stuxnet, un arma cibernética diseñada conjuntamente por Estados Unidos e Israel, que destruyó físicamente más de 1000 centrifugadoras en la planta de Natanz sin que nadie disparara una bala, y el asesinato sistemático de al menos 12 científicos nucleares iraníes en operaciones atribuidas al Mossad no detuvieron el enriquecimiento de uranio. Cada ataque encubierto convencía aún más al régimen de Teherán de que necesitaba el programa nuclear. Porque si estaban dispuestos a hacer todo eso para detenerlo, era porque funcionaba. En 2015, Obama logró lo que muchos consideraban diplomáticamente imposible: el acuerdo nuclear, el plan de acción integral conjunto. Irán limitaba su enriquecimiento a niveles mínimos. A cambio, las sanciones internacionales se levantaban. No era confianza mutua, era verificación mutua. Fue el mayor avance diplomático entre los dos países desde 1979. 3 años después, Trump lo destruyó. Se retiró del acuerdo unilateralmente. Reimponía sanciones más brutales que las anteriores. El rial iraní se derrumbó 80%. Y en enero de 2020, un dron americano mató a Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. No era un general cualquiera. Era el arquitecto de toda la influencia iraní en la región, el hombre que había construido las milicias chiitas en Irak, sostenido al régimen de Assad en Siria, armado a Hezbollah en Líbano. Para Irán fue como matar al segundo presidente. Su respuesta fue lanzar misiles balísticos contra bases americanas en Irak. El ataque más directo contra fuerzas de Estados Unidos en décadas. Irán avisó antes para permitir una evacuación parcial. El mensaje era claro: podemos hacerlo, y la próxima vez quizás no avisamos. Suscríbete si quieres seguir esto a medida que avanza. Parte 6. El fin de la paciencia. En 2025, Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca y encontró un Irán más débil que en décadas. Hamás había sido devastado en Gaza tras más de un año de guerra. Hezbollah había perdido a Hassan Nasrallah y gran parte de su capacidad de combate. El régimen de Assad en Siria había colapsado. La red de aliados regionales que Soleimani había construido durante 20 años se estaba desmoronando pieza a pieza. Washington tenía más apalancamiento sobre Teherán que en ningún momento desde la revolución de 1979. Trump envió una carta personal al ayatolá Jamenei proponiendo negociaciones nucleares directas. Para sorpresa de la mayoría de los analistas, Jamenei respondió. Los asesores del líder supremo le habían advertido que la amenaza de guerra combinada con el colapso económico podía derribar al gobierno. Comenzaron las conversaciones. 3 rondas de negociaciones indirectas en Omán, Roma y Ginebra.
Los diplomáticos iraníes y americanos se reunían en salas separadas de los mismos hoteles, con mediadores omaníes transmitiendo mensajes entre ellos como si estuvieran en otro siglo. El canciller iraní, Abbas Araghchi, describió las conversaciones como constructivas. El enviado especial americano, Steve Witkoff, decía lo mismo en público. Pero en privado, las posiciones de ambos lados se mantenían irreconciliables. Cada ronda terminaba con declaraciones de progreso, que no se traducían en ningún acuerdo concreto. Fue la misma coreografía diplomática que ambos países han repetido durante décadas, la apariencia de negociación sin voluntad real de ceder. Pero había un problema estructural que nadie podía resolver. Las condiciones de cada lado eran incompatibles. Estados Unidos exigía que Irán destruyera sus 3 principales instalaciones nucleares en Natanz, Fordow e Isfahán, y entregara todo su uranio enriquecido, para siempre, sin cláusulas de vencimiento. Irán decía que su programa de misiles y sus aliados regionales estaban fuera de cualquier negociación. No había punto medio posible. El 26 de febrero de 2026 se celebró la tercera ronda de conversaciones en Ginebra. El mediador omaní declaró que se había hecho progreso significativo. Acordaron reunirse de nuevo el 2 de marzo en Viena para hablar de detalles técnicos. Pero Trump ya había tomado una decisión diferente. 48 horas después de que los negociadores salieran de Ginebra, Israel lanzó ataques coordinados contra instalaciones militares e instalaciones nucleares en Irán. Horas después, Estados Unidos declaró que había comenzado operaciones de combate mayores en Irán. El ayatolá Jamenei, el hombre que había gobernado la República Islámica durante 35 años, murió en los ataques. Irán respondió con misiles contra Israel, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Emiratos. Al menos 3 soldados americanos perdieron la vida. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, quedó al borde del cierre. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Escríbelo en los comentarios. Volvemos enseguida. Recuerda las fechas del principio. 1953, el golpe que mató la democracia. 1979, la revolución que creó al enemigo. 1988, el gas mostaza que nadie condenó. 2020, el dron que mató al general. 2025, los misiles que destruyeron las instalaciones nucleares. 2026, la guerra que nadie declaró formalmente, pero que mató a cientos de personas en pocas horas. Cada uno de esos momentos fue la respuesta al anterior. Cada traición generó una reacción. Cada reacción generó la justificación para la siguiente traición. Ese es el ciclo que empezó con un contrato petrolero en Londres, que nadie tuvo el valor de romper cuando todavía era posible. Lo que está ocurriendo ahora no es el principio de algo. Es el final de algo que empezó mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. La pregunta no es quién ganará esta guerra. La pregunta es, ¿qué quedará cuando termine? Y si lo que quede, tendrá alguna posibilidad real de construir algo diferente. Porque si estos 70 años de historia enseñan algo, es que el odio administrado nunca se queda quieto. Siempre encuentra la manera de estallar. Y los que pagan, como siempre, son los mismos. Los iraníes que no pueden comprar medicamentos por las sanciones. Los soldados que regresan en ataúdes de guerras que nadie declara formalmente. Y los civiles que despiertan una mañana con el cielo lleno de misiles y se preguntan qué hicieron mal. El conflicto entre ambos países no es solo una disputa entre 2 naciones. Es el sistema perfecto para que los extremos de los 2 lados se mantengan en el poder. Los halcones en Washington necesitan un Irán amenazante para justificar su presupuesto militar. Los clérigos en Teherán necesitan un Estados Unidos imperial para justificar su represión interna. Son 2 élites que se alimentan mutuamente del miedo del otro. Y mientras ese sistema siga funcionando, el ciclo continuará. Si este video te ayudó a entender uno de los conflictos más complejos y más urgentes del mundo, suscríbete, porque esta historia no ha terminado. Y seguiremos cubriendo cada capítulo.